Mi ejemplo a seguir eran dos hermanos mayores en la delincuencia y en la drogadicción. Entré como en razón de decir, yo no quiero eso para mi vida y mucho menos le quiero dar esto a mi mamá. Pasaron 10 años. ¿Sabes qué es lo más fuerte? Que tú lleves 10 años trabajando de tiempo completo, estaba en el mismo lugar, mismo barrio, misma casa, mismos problemas financieros. Así es. Hay personas que se le pueden estar cayendo el techo de la pobreza, no hacen nada para que sus resultados cambien. Hola familia Welltrade, muy buenas tardes. Agradecerte por estar acá conmigo en este Tu Podcast. El día de hoy tengo un invitado muy especial, es un amigo, desde hace muchos años lo conozco. Él es santanderiano, un hombre berraco, emprendedor, muy entusiasta por las inversiones, empresario. Y bueno, sin más preámbulo, hermano Anderson. John, muchas gracias por la invitación. Bienvenido, mi hermano. Gracias a ti por tenerte acá en este espacio. Cuéntame, ¿cómo vas? No, bien, hermano, súper contento por esa invitación. Ya con todo el enfoque aquí a ver qué podemos hacer, de qué vamos a hablar un poco. Y por hermano, que todo lo que hablamos sirva de bendición y que le aportemos cosas buenas aquí a las personas que estén conectadas. Qué bien, mi hermano. Me gusta eso que acabas de decir porque has puesto al más importante de todos en nuestras vidas si se trata de Dios. Sí. Me gusta mucho este inicio. Hermano, cuéntanos un poco sobre ti. Háblanos un poco sobre estos inicios, cómo empezó todo. Y bueno, para que la audiencia te conozca y sepa quién eres. Claro que sí, John. Pues bueno, mi historia, si vamos a tocar mi historia, la tocamos desde los 9 años, puede ser de esta edad. Yo actualmente tengo 31 años. Llevo aproximadamente 8 años emprendiendo en todo el concepto digital, trading, redes sociales, e-commerce, bueno, todo el concepto que denominamos digital. Pero imagínate que a los 9 años yo trabajaba en las calles, John. Yo trabajaba en las calles. Yo soy el menor de 2 hermanos mayores y el mayor de 2 hermanos. O sea, yo estoy en el medio de mis hermanos. Entonces recuerdo que desde 9 años, desde la edad de 9 años, mis papás me sacaron a trabajar. Mis hermanos mayores trabajaban en las calles como vendedores ambulantes. Mis papás tuvieron 37 años trabajando en las calles. Toda su vida. Toda su vida. Incluso mis abuelos fueron vendedores ambulantes. Es que venía como de generación a generación. Como el que dice que si el papá es panadero, el hijo es panadero, que si el papá es carnicero, el hijo sale carnicero. Pues bueno, el papá eran vendedores ambulantes, pues nosotros salimos vendedores ambulantes. Recuerdo que desde los 9 años mi papá siempre me llevaba a la plaza a trabajar con él, a ayudarles. Ellos llevan 37 años en lo mismo. Mis hermanos mayores también en la misma condición, pero pasó algo entre mis papás y mis hermanos. Mis hermanos desde muy pequeños entraron al tema de conflicto de drogas, delincuencia. Vivíamos en uno de los barrios más pobres de mi ciudad. En ese entonces es el barrio en Bucaramanga. El norte es uno de los estratos más bajos y pues no es el sur en donde vive pues la clase media. Y otro viéramos del norte, donde un barrio donde había delincuencia, drogadicción. Había una cantidad de cosas que eran muy normal, que la gente normalizaba. Algo que no es normal, pero la gente lo normalizaba. Sí. De ahí venimos. Mis hermanos, mi hermano mayor, que era la persona que tenía que darnos como el ejemplo a seguir, como el hermano que voy a seguir para alcanzar, cayó en la droga a los 13 años. Qué mal. A los 13 años cayó en la droga. Mi hermano, el que le sigue al mayor, entró a la droga a los 16 años. Los 16 años. Entonces, mi ejemplo a seguir eran 2 hermanos mayores en la delincuencia y en la drogadicción. Tremendo. Y en caso de mi padre entró muy fuerte al tema del alcohol. Papá lo golpeó mucho el alcohol. Entonces, la que velaba siempre en la casa era mi mamita. ¿Tu mamá fue ese ejemplo en ese momento? Sí, fue el ejemplo. Fue como la columna que mantuvo la casa y la familia. Y pues mi mamá sufriendo por mis hermanos, por un esposo que estaba en el alcohol, entonces, que trabajaba de
Mamá trabajaba en las calles de 3 de la mañana a 4 de la mañana hasta las 9, 10 de la noche. Ok. Con decirte que muchas veces llegaba mi mamá, yo estaba durmiendo y me despertaba y mi mamá me había dejado desayuno para irme al colegio. Nunca fueron padres presentes. Entonces, por la problemática financiera que vivíamos en ese entonces, desde muy temprana edad me tocó salir a la calle, a trabajar a las calles, para no hacer tan largo este proceso, porque muy largo a los 14 años, yo viendo la problema. Mi familia en la misma vaina, Sí. viviendo en el mismo barrio, mis hermanos en lo mismo, mi papá en lo mismo. Entré como en razón de decir, yo no quiero eso para mi vida y mucho menos le quiero dar esto a mi mamá, porque ya mucho, y yo tenía mis 2 hermanos menores, que estaba Andrés y Álvaro ahí, entonces yo digo, no, o sea, no le puedo dar un ejemplo, así mis hermanos me dieron un buen ejemplo y no le puedo dar un mal ejemplo a ellos, Claro. yo tengo que hacer lo contrario. Y recuerdo tanto que a los 14 años le digo yo a mis papás, lo siento, y le digo a mis papás, padre, yo no quiero estudiar más, yo quiero salir de estudiar. Y ojo, mi papá terminó sexto de primaria, lo que hablamos generacionalmente, eso se convierte como una maldición. Sí. Mi mamá terminó primaria, ninguno bachillerato en mi familia, y yo también le dije, no quiero estudiar más, quiero dedicarme 100% a trabajar. Y no era que no trabajaba. Cuando yo estaba estudiando, trabajaba en la mañana y estudiaba en la tarde. O cuando estudiaba en la mañana, trabajaba en la tarde. Pero a los 14 años le digo a mis papás, yo no quiero estudiar más. Quiero dedicarme 100% a trabajar, quiero ayudarles, ayudarles con un recibo, ayudarles con algo. Sentí esa carga. O sea, reaccionaste Sí, a claro. la necesidad. Exactamente, reaccioné a la necesidad. Pero fue una mala reacción. Pues obviamente yo no tengo a alguien que me haya aconsejado, me haya dicho, Anderson, así es el mundo de los negocios, así se hace dinero. No, mis papás, obviamente ellos lo poco que hicieron, lo hicieron basado a lo que ellos habían aprendido con mis abuelos y mi familia. Entonces, a los 14 años yo digo, no me dedico más a estudiar y me dediqué a trabajar. Y en ese momento, ¿en qué trabajabas? Cuando reaccionaste. Vender aguacates en las Vendías calles. aguacates. Sí, sí. Yo tengo una fotico, no sé si la podemos pasar acá también, pero yo me dediqué 100% a vender aguacates en las calles, en los barrios, porque era la manera que yo pensaba que se ganaba dinero. Como hoy en día mucha gente piensa, porque la gran equivocación es que la gente piense que la única forma de ganar dinero es trabajando por el dinero. Así es. Y fue lo que me inculcaron mis papás. Incluso yo creo que hoy en día que nacimos en pobreza es por la mentalidad que nos han inculcado nuestros antepasados. Que debes trabajar, que tienes que trabajar con el sudor de tu frente, y me pasó igual. Entonces yo a los 14 años, ¿qué hago? Papi, me pongo a camellar y me voy a la calle, cojo mi carreta, lleno aguacatico y me pongo a trabajar como mis papás. Incluso nosotros, fue tan chévere porque en la misma plaza que trabajábamos, nos hacíamos competencia. A una esquina estaban mis hermanos mayores, a la otra mi hermano, mi papá, a la otra esquina, y todos vendíamos aguacates. Todos querían ganar dinero. Y todos queríamos ganar dinero con lo mismo. Entonces, esa fue la manera más fácil que yo vi para ganar dinero. Para ganar dinero. Pasó el tiempo, Johnny, pasaron 10 años. ¿Sabes qué es lo más fuerte y lo más duro que puede? Que tú lleves 10 años trabajando de tiempo completo, 10 años trabajando día y noche, como lo habla Robert Kiyosaki, la carrera de la rata, que en este libro habla de que una rata, ¿se ha visto? La jaula de la rata tiene como una corredora. Sí. La rata se sube, corre, pero la rata en su pensamiento, la rata cree que está logrando llegar a algún lugar. Sí. Pero en realidad la rata no se ha movido de ahí. Y Robert Kiyosaki habla de eso como el empleado. Yo estaba como la carrera de la rata. O sea, ¿cuánto de nosotros no estamos iguales? Estamos corriendo la carrera de la rata. Y yo estaba así. Creí que entre más trabajaba, más le dedicaba el trabajo, yo iba a lograr algo. Pero no, estaba como la rata. Estaba en el mismo lugar, mismo barrio, misma casa, mismos problemas financieros. Y ahí hago un paréntesis.
Hoy en día hay dos clases de divorcio. El divorcio por infidelidad y el divorcio porque no hay dinero. Eso es clave. La gente hoy en día se está divorciando porque no hay dinero en la casa, no hay dinero en la familia. Si no hay dinero, la casa se convierte en un campo de batalla. ¿Quién paga arriendo? ¿Quién paga servicios? Y si no hay para pagar, se frustran. La paz se acaba. Yo le echo la culpa a usted a mí, y hay una guerra. En mi casa era una guerra, un campo de batalla, todos los benditos días. Yo me despertaba todos los días, mi papá peleando con mi mamá, dinero, no hay dinero, no hay dinero, ¿qué hacemos? Trabajamos como vendedores ambulantes, no sé si ustedes sepan, aquí en Colombia, ahorita no veo tanto, pero aquí en Colombia había algo de que si estabas trabajando en la calle, llegaba la policía y te quitaba la carreta con tu mercancía. Ok. Y en una ocasión, ya traigo a memoria esto, yo recuerdo tanto que mi mamá siempre tenía la bonita costumbre de pedir préstamos para surtir, pero guardar un dinero para más adelante. Yo recuerdo que mi mamá pidió un préstamo de 2 millones para surtir la carreta de frutas, porque venía Semana Santa y todo ese tema. Y ella súper contenta, pide los 2 millones, lo presta. El día siguiente viene con la camioneta a descargar la mercancía. ¡Pam! Llega la policía. Llegan 2 turbos, bachilleratos, la policía a bajar y todo el mundo corra con la carreta para que no le quite la carreta. Y cae mi mamá. Mejor dicho, ahí sin capital, Sin capital. sin dinero, empezar de cero. Ese día me partí el corazón porque yo cogí mi carreta, lo llevé. Yo recuerdo que la metí en un almacén y lo primero que llegó a mi mente, mi mamá. Y cuando yo voy corriendo, yo veo a mi mamá peleando con la policía, llorando, y la policía cogiendo la mercancía, y yo ahí, eso fue una película que yo nunca olvido, y me parte el corazón ver a mi mamá ahí en esa posición, llorando, preocupada, y cuando veo que mi hermano llega, me dice, vamos por mi papá, veo a mi papá subiendo a pie, ya le habían quitado la mercancía, y con un rostro de vergüenza. Ese día se llevaron a mi papá y a mi mamá a los patios. Al otro día mi mamá amaneció con moratones. Mal. Yo tenía como 15 años, 16 años. Eso me marcó la vida totalmente. Y yo ahí me prometí que jamás en mi vida, que no iba a permitir, yo, Anderson, no me permito que mi mamá y mi papá lleguen a viejo trabajando como vendedores ambulantes. Cortaste definitivamente Yo con eso. corté, o sea, fue un impulso que tuve, yo digo, no me lo voy a permitir yo. Y todos los días, cada vez que yo salía a trabajar, mi motor era mis papás. Tengo que sacar a mis papás adelante. Yo no voy a permitir que lleguen a viejo y pase esto. Entonces, basado a todo esto, pasaron de los 14 años que dejé de estudiar a los 24 años, que retorno a lo que veníamos a la carrera de la rata, seguía en lo mismo. 10 años. Hay personas que duran 10, 20 años trabajando exactamente en lo mismo y sus resultados no cambian. Así es. Hay personas que se le pueden estar cayendo el techo de la pobreza, papi, y sus resultados no cambian. Y no es que sus resultados no cambien, no hacen nada para que sus resultados cambien. Se conforma, mismo lugar, mismo entorno, misma situación. Entran en su zona de confort, se adaptan y se acostumbran a lo mismo. Yo no. Yo nunca fui de esos. Tu historia es muy conmovedora, como han podido ver esta introducción, me encanta mucho y conecta mucho pues los sentimientos. Admirable pues el proceso de tus padres, tu proceso. Muy fuerte, algo muy fuerte. Pero quiero saber, además de la historia inicial, ¿en qué momento ya dijiste voy a empezar a hacer trading, a hacer inversiones o voy a empezar a lo que actualmente haces? ¿En qué momento? Perfecto. A los 24 años. Vale. Habían pasado 10 años de que había tomado la decisión. Yo creo que toda persona cuando va a emprender o va a hacer algo tiene que tener un confrontamiento. Tiene que confrontarse, verse al espejo y decir qué he logrado y qué tengo después que tomé esa decisión. Y quiero darte un consejo si tú me estás viendo acá. Si tú llevas años parado en el mismo sitio y no has progresado, el problema no es tu negocio. El problema no es tu emprendimiento, el problema eres tú.
Y el problema ya yo no estaba evolucionando. Cuando supiste eso, dijiste, no voy. No estaba evolucionando. Estaba en lo mismo. Yo recuerdo que junto con mi hermano tuvimos una confrontación, vendíamos un día, y ahí donde va la fotico, Sí. la foto que van a ver aquí en pantalla, esa foto me la tomé y llevaba semanas en confrontación. Veníamos bajando junto con mi hermano, veníamos en un domingo, veníamos trasnochado, porque el que no tiene educación, papi, los fines de semana es sagradito. Sí. Veníamos el sábado, trasnochado, veníamos vendiendo aguacate, veníamos, como se le dice aquí en Santander, punchados, o sea, no me vendió nada, y veníamos bajando, veníamos como unos 40 kilómetros hacia abajo con la carreta, íbamos por un restaurante a vender, y yo venía con una confrontación y yo le decía a mi hermano, ¿qué nos espera a nosotros? Vivimos en el mismo barrio, lo mismo, mis papás vendedores ambulantes, mis hermanos en la calle, ellos consumieron droga y llegaron a volverse indigentes, que ya es el último estado. Mis dos hermanos mayores indigentes, mi papá seguía tomando. Yo decía, yo ya tengo 24 años en lo mismo, o sea, estoy vendiendo aguacate. Y yo le decía a mi hermano, ¿qué esperamos? Que mi papá se muera vendiendo aguacate, yo crezca, tenga mis hijos, mi familia, traiga a mis hijos a vender aguacate. Y decía a mi hermano, no, vendió aguacates. Mis hermanos aguacates, mis papás aguacates en las calles. Y yo también. No, yo no quiero eso para mi vida. Y ahí empecé la confrontación. Yo recuerdo que le dije a mi hermano lo siguiente, tomemos una foto. Venimos, pum, tomamos la foto, tomamos la fotico. ¿Y sabe qué? Me gustó tanto la foto, John, que yo le dije a mi hermano, yo nunca voy a borrar esa foto. Y le dije así esas palabras. Algún día le voy a mostrar al mundo de dónde Dios me sacó. Bien, hermano. Y ahí, hermano, ahí yo creo que esa fue una declaración tan fuerte porque eso fue en el 2017. 2017, 28 de agosto del 2027, yo entré a un proyecto de multinivel. Ahí fue donde viste otro tipo de negocio. Vi otro mundo. Porque mi mundo, si tú no eres profesional, no eres bachiller, no tienes una carrera universitaria, no sirves para nada. En mi mundo, donde yo venía, en este mundo, todo el mundo tiene una oportunidad. En el mundo del emprendimiento, todo el mundo tiene una segunda oportunidad. Qué bueno, mi hermano. Y fue increíble, increíble. Y ahí empieza mi historia, hermano. Ahí empieza, conoces personas, te relacionas diferente. Exactamente. Un joven de 20 años me habla, soy yo en la carreta, no tenía nada, estoy vendiendo, se me acerca un joven, me habla de la industria, me llama la atención, pero obvio, tengo mi contrapeso, son pirámides, no sirve, te van a estafar, esto que te va a servir. Le dije a mis papás, negativos. Claro. Pero sentí algo yo que, yo digo que cuando tú tienes el deseo, eso se llama deseo ardiente, así lo habla Napoleón Hill en su libro, un deseo ardiente. Y es el deseo ardiente de salir adelante, de crear, de conquistar, de volver, de ganar tu primer billón, de comprar carro. Yo lo tenía acá. Y cuando él me habla del negocio, a mí me ardía acá, aquí mismo, aquí sentí un ardor. Y yo decía, esto es para mí, yo lo voy a meter, yo le sigo esta vaina. Papi, le entré, no tenía dinero. ¿Cómo empezaste? No, eso fue una... Mi mamá, una semana antes que yo entrara, ¿te acuerdas que te había comentado que mi mamá tenía una bonita costumbre de pedir préstamo Sí. al pagadiario y ahorrarlo? Sí. Mis dos hermanos en la calle, drogadictos, llegaban a la casa pues a robarnos para ir a consumir droga. Claro. Mi papá alcohólico. ¿Se cree que mi mamá le iba a dar dinero a ellos a guardar? Jamás. Jamás. Yo fui la oveja blanca de mi familia. ¿A quién le dieron? Papi, guárdeme la plata. Okay. Ese dinerito. Cuando este man me habla de redes, papi, lo primero que yo hago. Buscar ese ahorro y No, empezar. fue lo primero que hice. Venga para acá este ahorro y lo voy a invertir. Claro, a mí tan bonito, no invito esto, boom, me hago millonario. Pero eso no es así. Claro. Eso no es como te lo hablan, no suena bonito, pero no es una realidad. Pero fue motivador porque, claro, venías de un mundo diferente Claro. y para ti eso era muy nuevo.
¿sabe qué? Sentí que se me abrió una puerta. O sea, sentí que Dios me daba una segunda oportunidad. Qué bueno. Eso fue lo que sentí yo. Dios me estaba dando una segunda oportunidad. ¿Y qué haces? ¿Compras productos? ¿Qué haces con el Yo dinero? entré, era un tema de productos. Yo entro, pago la mensualidad, el mes que vale esto. Fue pucha, yo dije, ya, metí el dinero. ¿Ahora qué hago? Se me hizo fácil prestar dinero a mis amigos para que entraran y estos manes no hicieron nada. Me quedé más endeudado con mi mamá. Y ahí está el poder de la información. Tenía tantas ganas de salir adelante, John, que yo necesitaba información. No sabía cómo hacer la industria. Claro. No sabía cómo iba a reaccionar. No sabía cómo invitar gente. Nada. Yo era nuevo. Yo vengo de un mundo de vender aguacates, de un mundo de estrato 1, donde yo le digo a mis amigos, ¿quién de mi barrio va a entrar? Y si hablo de la plaza, ¿quién de la plaza va a entrar? Llego yo, entro y empiezo a ver tutoriales en YouTube, a seguir personas en redes sociales, Educarte. a educarme. Empiezo a leer libros. Uno de los primeros libros que me leí fue Queremos que sea rico de Donald Trump y Robert Kiyosaki. Segundo libro, Padre Rico y Padre Pobre. Después el libro El negocio del siglo XXI de Robert Kiyosaki. ¡Boom! Me explota la cabeza. Cuando ese man empieza ahí en el libro y empecé a educarme, a tener información. Yo entro a la industria el 28 de agosto y el 3 de diciembre del 2017, de ese mismo año, yo ya me había convertido diamante en la empresa. Impresionante. Ya había tenido un rango y ya me había facturado por encima de o sea, entre esos meses ya estaba entre los 40,000 ya había ganado los 40,000. Ahí ya estaba entre los $10,000 mensuales. Eso fue corto tiempo. ¿Qué hiciste con el primer cheque? Tengo curiosidad. Me enloqué ya. Me enloqué. Compré carro. De una. Me compré un carro. Recuerdo que compré mi primer carro. Es un Hyundai que todavía incluso lo tenemos. Sí. Compré el carro. Después, el 24 de diciembre, yo no tenía una buena relación con mi papá. No tuvimos una buena relación con mi papá. Hoy en día, mi papá es uno de mis mejores amigos. Ya ese hombre lo amo y él me ama también mucho a mí. Entonces, yo quería romper ese tema con mi papá porque siempre había como esa barrera. Y el 24 de diciembre, ese mismo año, le regalé un carro. Okay. Le regalé un carro. Él siempre estaba acostumbrado a andar a esos carros modelo 78, 60. Pero le regalé un carro del año. Ese día mi papá puso a llorar y de ahí yo sentí como esa barrera, boom, se rompió. Y mi papá se ha vuelto mi mejor socio. Incluso en los negocios yo siempre mi papá. Voy a consultar a mi papá, aunque no tenga el conocimiento, pero mi forma de honrarlos es que ellos sepan esto. Dijiste algo clave. Súper claves. Y muy importante. Sí. Inclusive está en la Biblia, dice que honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean alargados. Eso está en el Éxodo, dice esto, honra padre entre los 10 mandamientos. Pero ojo, Corintios habla del mismo mandamiento, dice honra padre y a madre, y ojo así, dice, y te irá bien en todo lo que hagas, le añade, él te irá bien en todo lo que hagas y tendrás larga vida. O sea, en Éxodo habla de larga vida, pero no de te irá bien. En Corintios te irá bien. Complementa De que si tú honras a tu papá, o sea, la clave del éxito, siempre honrar a tus padres. Así es. Y yo lo aprendí. Qué bueno. Y hasta el día de hoy a mis papás los honro en todo. Yo he querido hacer miles de cosas, pero cuando mi papá me dice no, yo les hago caso. Por tema de honrar, de que mis papás se sientan bien. Claro, respeto, admiración. Exactamente. Siguiendo con la historia, John, me regaló el 21, me terminé gastando la platica. Me terminé gastando. No quedó nada. Nada. ¿Y qué nada, después? La empresa cerró aquí en Colombia. Ok. Cerró en enero. El 5 de enero del 2018 cerró.
Papi, qué pelado. A vender Sin aguacates nada. otra vez. No, no. Eso me dijeron mi papá. Pero imagínate que el 31 de diciembre, entrando 2008, 18, le digo a mis papás, no trabajen más. Ok. Yo cumplí mi sueño con decir a mi papá, no trabajen más. Yo cubro sus gastos. Se fue el sueño, mi por qué. El por qué más grande era sacar a mi papá de la calle. Y lo logré. Y la empresa se cae 3 días después. Cierran en Colombia. Me quedo yo brazo cruzado, sin nada, preocupado, porque eso sí, cuando yo gané dinero, lo que hice fue comprarle a mi mamá cama, muebles, lavadora, todo lo de la casa. Porque incluso la misma cama que otro dormía llevaba más de 10 años. Mueble llevaba más de 15 años, lo mismo mueble, lo mismo. No se habían cambiado en nada. Entonces ahí yo le compré todo a mi mamá y que sin nada, 2018 me cogió un brazo cruzado sin plata, sin dinero, Pero tenías algo importante, el conocimiento. conocimiento. Ya tu Eso mente es. había evolucionado, ya conocías otro tipo de negocio de ingresos y me imagino que es ahí donde ya empiezas a hacer inversiones en el Ahí, trading o ahí qué entro. pasa después. Tiene uno que caer para darse cuenta de que el dinero no es así. Sí, Hay una frase, y me ha gustado mucho, dice que si se pusieran de acuerdo todos los millonarios del mundo y repartieran todo su dinero por iguales a todo el mundo, en un año la gente que recibió ese dinero volvería a estar pobre y el rico volvería a estar rico. Pasa algo que el conocimiento es lo más valioso que nosotros tenemos. Yo tenía ese conocimiento y la gana de salir adelante. Yo ya había probado que eran las mieles y yo no me podía echar hacia atrás. claro. Empecé a buscar compañías, empresas, y había una que lanzaba en octubre del 2018. Es decir, yo pasé 6 meses, John, sin dinero. Sin dinero. Entre eso conozco ahí a mi esposa. Ok. En enero, sin dinero, sin nada, me fui a vivir con ella y vivíamos en la casa de los suegros. 8 meses duré yo viviendo en la casa de mis suegros, sin trabajar. Y la que me mantenía era mi esposa. Ella era la que me mantenía. Ella trabajaba en un almacén de calzado. Y cuando le llegaba la quincena, ella hacía mercado, hacía todo y me daba plata para yo no tener. Y yo estaba, y la pieza dormía, mire, estaba mi suegro, estaba mi cuñada. No, eso era un descontrol esa casa. Y era una casa pequeñita. Y la pieza, nosotros una caja de fósforo. Y solamente lo único que cabía en la pieza era la cama. Ok. Si ella se paraba a vestirse, yo tenía que estar acostado porque no quedaríamos los dos de pie. Y literal, así. Duró 8 meses ahí. Después de conocer las mieles, entré en depresión, hermano. Duro yo. Duro porque venir del mundo que yo vengo, de no tener, y después tenerlo y creer que va súper bien y creer que nunca se va a ir, a que se vaya y volver uno a lo mismo. Claro, tú no podías retroceder. No. Necesitamos era avanzar y seguir. Necesitaba eso. No podía. Pero ahí va el choque. Ahí tuve el choque. Claro. Porque lo logré. ¿Y ahora qué? Y ahí donde tú entras. Dios, ¿qué pasó? Sí, a cuestionarte, ¿por qué eso, por qué lo otro? Exactamente. Y después del choque, entonces, ¿no viste más empresas de multinivel? Entonces, Yo te fuiste a... no vi porque no tenía equipo, no tenía nadie a quien decirle, había quedado sin nada. Y recuerdo que para septiembre, yo soy muy davoso a tema religioso. Yo recuerdo que recibo una palabra, por parte de Dios recibo una palabra, y a mí literal, le digo a mi esposa, quiero ir a la iglesia, recibo una palabra ahí, me dice, en octubre viene, se te va a abrir puertas, es una palabra profética. Yo creo esa palabra, y el 5 de octubre me llaman. Me contacta por Instagram, doy mi número, me llaman. Bro, ¿cómo estás? Soy de México. Vamos a aperturar una compañía en Colombia. Quiero que seas parte del inicio, explotar, de una casa. Y yo sin miedo, como no tenía nada que perder, yo dije, bueno, yo necesito ir. Precisamente en ese tiempo mi esposa
salía de vacaciones de trabajar en calzado, en el almacén de calzado, y me voy con ella a Bogotá. Ok. Ella tenía 20 días de vacaciones. Yo me voy con ella a Bogotá, estamos en el lanzamiento de la empresa, y en ese lanzamiento yo entro a la empresa y yo dije, esa es la oportunidad que voy a aprovechar y la voy a lanzar con toda. La voy a meter con toda. Le digo a mi esposa, renuncie. O sea, llevaba 3 años trabajando en un almacén de calzado. Bien, estaba nada de diciembre, liquidación, cesantía, lo que le dan. Y yo le digo, renuncie, vengas a trabajar conmigo. Metámonos de cabeza a este negocio. Entonces, ella me dice que sí. Nos venimos de Bogotá. Hicimos el primer evento en Bucaramanga. Fueron 120 personas el primer evento. 15 días, califico un rango allá. Rango oro estaba entre los 4 5 millones de pesos mensuales. En el primer mes. Segundo mes, ya estoy entre los 20 30 palos mensuales. Y ya ahí en adelante empecé a tener los resultados, porque incluso fue uno de los rangos más grandes de Colombia. Movimos mucha gente, tenemos una organización de más de 10.000 personas. Ahí alcancé a tocar lo que se llama libertad financiera, que te lleguen cheques mensuales de 40, 60. Entró en todo eso y entró bien, porque tomé la decisión de arriesgarme y hacer algo diferente en mi vida. Y ya obviamente ya no estaba solo, Claro. ya estaba con mi costillita, empezamos a trabajar fuerte, nos fuimos a un apartamento, lo amoblamos, pero no compramos televisor. ¿Por qué? ¿Cómo la ve? Televisor. Compramos todo, pero no era televisor. Duramos 1 año sin televisor, sin nada. Y ella me decía que porque yo le decía, no, es que no quiero distractores, no quiero algo que me distraiga, yo tengo la mente clara, quiero darle duro, quiero hacer billete, o sea, aprovechar ese tiempito que estaba en el furor para hacer cosas grandes. Ahí en esa compañía duré 2 años. Duré esos 2 años, pero fue una experiencia muy buena, hermano, muy agradable, hicimos mucho dinero, pero igual me faltaba educación. Todo lo que ganábamos lo gastaba. ¿Qué te dio la educación? Pues después de tener todo el dinero, contactos. A mí, ahí el tema fue que vuelvo a embarrarla. Quería la gana de no volver a pasar lo mismo. Empecé a hacer inversiones en trading. Ok. Esos amiguitos que te dicen, papi, invierta conmigo que te doy el 30% mensual, el 15%, que vamos, profi, que esto. Me dejé convencer yo en ese entonces no sabía nada de trading. Estaba apenas aprendiendo, estaba en el entorno. Ya estaba conociendo el entorno, pero no tenía conocimiento acerca del trading. Y yo le meto un billete grande. Y en una semana me quemó la cuenta. Una semana. Ahí tuviste tu primera experiencia en el trading, lo más malo. Sin saber trading. Okay. La frustración que sientes de haber depositado un dinero, de haber invertido por emociones. Pero es que hoy en día a mis asesorados yo les digo, nunca invierta por emociones, jamás. Yo actualmente los negocios que hago, yo lo hago basado en razonamiento. Yo nunca hago un negocio por emoción. Nunca me muevo por emoción porque termino metiendo la cuchara y perdiendo billete. Y hago con algo que en la actualidad, yo no juego es con mi dinero. Con mi dinero, chanceo con todo, pero no con mi dinero. O sea, mi dinero, yo soy súper precavido con eso. Ahora, ahí entro. Esa fue mi primera experiencia. Que perdí bastante capital. Bastante. Quedamos sin nada. Y yo había renunciado a la empresa. Ya había renunciado a la empresa. Ya 2 años me cancelaron el código porque había renunciado y había hecho como, bueno, no me lo cancelaron, sí el back office me lo quitaron, pero yo me mantuve activo en la empresa. Es que sin nada, volví duro. Volví a quedar, ahí iban a hacer ya la segunda caída. La segunda caída. Segunda. Mi esposa estaba embarazada ahí. Eso fue después en pandemia. Pues no tenían televisor. En pandemia. Y en pandemia, ¿qué más le hace? Y entonces estamos en pandemia. Eso fue después de pandemia, 2020. Yo había renunciado, entonces con mis ahorros, yo había vivido todo pandemia, relajado, bien, normal.
teníamos plata en el banco, estaba muy bien, pero yo estaba en el tema, en el concepto de hago bienes raíces, invierto en trading o en criptos, pero yo criptos estaba apenas metido. Yo vengo de productos, entonces el producto no es tan fuerte el tema digital, o sea, es netamente productos. Entonces yo estaba en el concepto de criptos, de trading, estaba ahí buscando, me dejó convencer en el tema. No invierto en bienes raíces, incluso a mí me hablaron del Bitcoin, estaba entre $1,000, entre 1,000. Sí. Tuve para comprarme 5, pero por miedo no lo hice. Y ese mismo año, el 2020, eso fue para el 2020 de pandemia, para el 2020 a finales de año, el Bitcoin se estalló. Se disparó, sí. Se disparó feísimo. Llegó a $70,000. Entonces, yo quedé como, wow. O sea, yo hubiera invertido? Y lo invertí fue en un portafolio de trading, con un amigo, y ese man me quemó el dinero, me quemó todo. Cuando entra el 2021, quebrado, mi esposa embarazada, teníamos ya 8 meses de embarazo, y yo iba a la casa de mi mamá a desayunar y a almorzar, porque no tenía dinero. La nevera, literal, usted abría la nevera, era pura agua, no había nada más. Pura agua, viviendo en un buen conjunto, porque eso sí, el estrato, papi, que no se vaya. Estábamos en el conjunto, peladísimo, hermano. Entonces, cada mes, para cubrir los gastos, yo tenía que venderme, quitarme una prenda y venderla. Y llegó un momento que le dije a mi esposa, pailas, no hay dinero, no hay nada. Y si quiero vender algo, no hay, ya vendimos todo lo que teníamos. Ok. Y sin trabajar, sin nada, hermano. Estaba duro el momento. Pero algo que yo aprendí, John, que en los momentos malos hay que agradecer. Así no solamente es. los momentos buenos. Estoy yo sentado, todos los días yo me levanto, agradezco a Dios, le doy gracias a Dios por todo. Estoy yo ahí sentado en mi computadora, en la sala, y mi esposa estaba riendo, haciendo oficio, embarazada, y empieza a llorar. No le habíamos comprado pañales al niño, no le habíamos comprado ropa al niño, estaba por nacer y no tenía nada. Y faltaba 15, 20 días para que el niño naciera. Y yo le cuento a mi esposa la historia de Hot. Y le digo que Hot dio gracias absolutamente en todo. Y Dios lo bendijo. Ese mismo día, al otro día recibo otra llamada. Entonces yo digo, si yo llego aquí siempre ha sido por Dios. Recibo otra llamada y me hablan de una empresa que se está posicionando en Colombia, pero en detalle yo posicionar aquí en Bucaramanga. Y yo le digo, ¿qué necesita? Me dijo, necesito un líder en Bucaramanga que traiga gente, hagamos un evento por ahí en 70, 80 personas. Yo digo, hágale, papá, de una. Llamé a los amigos más vagos que yo tenía, a los más vagos, los que yo sabía que no están haciendo nada. Papi, los invité al evento. Claro. Fueron al evento y póngale 5 días. En 15 días después, llenamos el evento, 15 días después ya estaba ganando $5,000 mensuales. Había disparado fuerte. Y Seguiste en redes. seguí en redes, volví porque igualmente, cuando tú te va bien en algo, obviamente tú dices, pues a mí me va bien en esto, le voy a dar en esto. Pero estaba cansado de hacer redes de mercadeo. O sea, no quería redes. Pero es como que me obligué a volver a la industria porque es lo único que sé hacer y le voy a meter. ¿En qué momento diste el salto hacia el tema del trading, por ejemplo? Ahí fue. Porque entro a la industria, en esa compañía yo me gané, alcancé a facturar $35,000 al mes, que era mucho dinero, pero estaba cansado de estar detrás de las personas, estaba cansado de estar en la empresa y empiezo a educarme, a pagar cursos, empiezo a ver ciertos traders en redes sociales, empecé a pagar cursos, lo que te comentaba ahorita, antes de iniciar, pago un curso, me empezó a gustar el tema del trading y yo ya venía estudiando binarias. Y venía haciendo binaria, porque yo estuve en una compañía de educación y venía con el tema de binarias y ganaba, perdía, pero no era nada profesional. Me monto otro curso y me empieza a gustar el tema y renuncio nuevamente a las redes, porque en las redes pasa algo que el tema de redes es como una montaña rusa. Un día tu cheque es alto, el otro mes llega menos, y te mantiene y no tienes una estabilidad. Papi, yo le meto al trading,
le empecé a meter durísimo, duro. El 2021 le metí fuerte al trading. Yo tengo mucha disciplina en el concepto de educación. A mí me encanta leer, me encanta educarme, eso me fascina. Y cuando yo digo, quiero aprender algo, yo me meto de cabeza. Y así fue con el trading. Me metí de cabeza, le empecé cuando eso estaba dándole duro el tema de índices sintéticos. Estaba fuertísimo el tema de índices. Y yo ahí le empiezo a meter durísimo a los índices sintéticos. Recuerdo que mis primeros $1000 yo no me las creía. Yo era emocionado como un niño chiquito cuando gana. Yo cuando me ganaba mis primeros $20, emocionadísimo, emocionado. Pero yo retiré mis primeros $1000, lo retiré ese día. Yo me sentía, mejor dicho, me sentía un multimillonario. Ese día yo gasté todo. Claro, había hecho mis primeros $1000 en redes, en trading. En trading. Y me gustó. Muy bien. ¿Y qué fue lo que más te llamó la atención de los índices? Porque ya los mencionaste. La facilidad que te da. Cuando yo entro a binarias, el tema de binarias, el concepto de binaria un minuto es complicado. Sí. Papi, eso el que sufra el corazón no lo recomiendo. Esa vaina lo pone a uno Cardíaco. cardíaco, papi, taticardíaco, una operación, bum, 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 y va a 30 segundos y en negativo, señor bendito, no. Entonces, cuando llegan índices sintéticos, yo lo entro porque tengo un amigo en común en redes sociales y este huevón empieza a mostrar resultados de 200, 300, 1000, 2000, $12,000 al día. Y yo empecé a verlo desde que empezó con 100, $200 diarios, después a 1000, 1500, $2000 a $12,000. Y yo me quedo viendo y digo, chévere. Entro con él, pago un curso con él. Bueno, usted y yo lo conocemos. Pago un curso con él y le meto a índices. Error número 1. Meter $5,000. Mi primer ingreso que metí fue 5,000. ¿Y sabe por qué? Porque ese man da un consejo, dice que él tiene una cuenta de 5,000, le mete a 50 lotes y la deja toda la noche. Y supuestamente era la estrategia maestra que tenía. Yo termino el curso y digo, bueno, aquí me voy a volver millonario. Cojo, le meto $5,000 y hago un análisis, duré 1 hora analizando el mercado. Analicé el mercado y le metí compra, 50 lotes. Papi, el otro día no dormí ese día. No dormí toda la noche para arriba y para abajo. Apagué el computador, dejé el celular y me fui para el segundo piso de mi casa y me acosté. Y me despertaba cada rato cómo estará, a las 4 de la mañana. El movimiento. Sí. No mirando, viendo porque había dejado todo abajo para no tener esa. 4 de la mañana, bajo, en rojo. Perdí $5,000. Eso no me dejó dormir, el corazón a 1000. Dios mío, que mi esposa no se entere de esto. Yo decía, uy, ¿qué hago? Mi familia, no, yo cómo voy a quemar 5,000. Mi bebé tenía apenas como 6 meses, yo no se lo fuera gastado a mi bebé, la psicología. Claro. Y empiezo yo a golpearme duro y tenía 2 motos. Yo no soy fan de las motos, me encantan los carros, por eso es mi primer carro. Pero cuando tuve dinero, tuve 5 carros. Tenía 2 motos, no las utilizaba. Y llevo esas 2 motos al siguiente día muy AM, las llevo a una compra-venta, las vendo y me dan plata en efectivo. Ok. Papi, yo, adivina qué hice. Volver a cargar, fondear. Papi, esa vaina, cuando tú lo ves como un casino, uy, es una vaina fea, hermano. Así es. Y No. es una gran enseñanza lo que acabas de dejar, porque realmente cuando tú estás en el trading, tú tienes que manejar mucho la gestión del capital. No, ¿Qué consejo le darías a las personas que se inician en el trading? Fácil. Yo creo que les doy 3 consejos y eso se los doy a mis asesorados. 1, antes de entrar debe tener un buen plan. Tú no puedes entrar al mercado sin un buen plan. Porque hay una frase que dice que nadie planea para fracasar, pero fracasa por no planear. Muy 2, mantener una buena gestión. Hay gente que entra al trading, pero no saben cuánto lote por cada entrada. Tiene una cuenta de $100,000 y quieren meterle 10, hasta 15, hasta 5 lotes a una sola entrada sin saber de gestión. Y Así 3,
tener ya en práctica una buena estrategia. Son 3 conceptos, yo creo que fundamentales. Buen plan, buena gestión y una buena estrategia para que les funcione. Ahora tengo otra pregunta para ti y es la siguiente. ¿Qué brokers recomiendas o dónde actualmente estás trabajando? Bueno, yo estoy trabajando ahorita con WellTrader. Me ha gustado. Imagínate que yo antier hacía un Zoom con mis asesorados, con mi comunidad, y yo le decía a ellos, porque ellos entraron conmigo al broker, y yo le digo, ¿no les ha pasado que sus ganancias se fueron al cielo cuando cambiamos de broker? Okay. O sea, la rentabilidad se aumentó y no fue mentiras. Fue una cosa increíble porque la semana pasada logramos un 600% en una semana. Y fue brutal. No, yo súper contento. Actualmente estoy en WellTrader. Me ha ido súper bien. Qué bueno, mi hermano. ¿Que tenga idea de cambiar? No creo. No creo. Ahí estamos trabajando y ahí seguimos. No, sí, está muy bueno. Hermano, me ha gustado mucho tu historia, muy emotiva, muy emocional. Yo creo que toda la audiencia también conecta mucho con estos eventos que te sucedieron, tanto en el trading como en el trabajo que hacías antes. Y bueno, muy importante también entender el trasfondo de dónde saliste y hasta dónde has llegado en este momento. Quisiera seguir conversando contigo, saber más cosas. Ya lo dejamos para un próximo episodio. Así es. En realidad esto era un abrebocas de tu historia. Anderson es un amigo que conozco desde hace años y bueno, ha dejado 3 grandes consejos muy importantes. Mi hermano, te agradezco por todo eso que has compartido con la comunidad y me gustaría saber cómo te encontramos en tus redes sociales, cuál es tu comunidad, para que te sigan. Bueno, yo en redes sociales estoy como Anderson Jaime Rayapiso Oficial. Me pueden conseguir en redes sociales. Y pues tenemos una comunidad en Telegram de más de 7,000 personas, AJ Casboon. Ahí estamos, mandamos señales totalmente gratis todos los días. Ojo, no se cobra mensualidades. Los esperamos. Qué bueno. Y yo siempre al final de la entrevista me gusta dejar una reflexión. Creo que la entrevista fue muy emotiva por tus inicios, pero me gusta cerrar con una reflexión. ¿Qué tipo de reflexión le dejaríamos a la audiencia, por ejemplo? Que nunca hagan un negocio bajo emociones. Hay mucha gente en redes sociales que te mueven las emociones y saben y son perfectos para moverte las emociones. Siempre cuando vayas a invertir en algo, sea consciente de lo que vas a hacer. Y ojo, cuando vayas a invertir en cualquier negocio, que sea una inversión que estés dispuesto a perder y que no te haga falta en un futuro. Hermano, hermanito, gran consejo. Muchas gracias. Gracias por estar acá con nosotros. A ti, hermano. Gracias a ti. Gracias por tu tiempo y demás. Bueno, familia, ya escucharon a Anderson. Síganlo en sus redes sociales. Sigamos construyendo juntos para que podamos seguir creciendo. Este es un programa abierto para todos. Recuerden seguirme en las redes sociales. Soy John Wells. Y bueno, invitarlos a todos a que comenten, le den like y nos vemos en un próximo episodio. Chao.